Quienes nos están viendo por primera vez, segunda, tercera, sepan que estamos remodelando, así que estamos haciendo esta remodelación. Entonces yo quiero agradecer a los que están viniendo de lunes a viernes, a los que están viniendo cada tanto en la semana, a las chicas que están viniendo a limpiar y a algunos chicos que también están viniendo a limpiar. Gracias, gracias por el trabajo y gracias a las esposas de los que están viniendo por el aguante, a los hijos también, por el aguante, ¿sí? Porque realmente estamos todo el día. Pero bueno, va queriendo, ¿sí? Así que cuando uno va viendo cómo el proceso va llegando a un resultado, se va llenando en todo momento de gozo, se va poniendo más contento. Así que a medida que vayamos terminando, me van a ver más contento todavía, ¿no? Yo no sé cómo hacen los que vienen a limpiar. Yo sé cómo hacemos los que venimos a ensuciar. Que para eso no se necesita ningún milagro. Pero los que vienen a limpiar, ¡ay, Señor amado! Sí, un aplauso para todos. Los que venimos a ensuciar sabemos lo que ustedes limpiaron. Sabemos el esfuerzo, ¿sí? Pero bueno, gracias, gracias. Quisiera que podamos poner toda la atención, todos los oídos, todo lo que, todo giga que esté en nuestra cabeza fuera de lugar, que lo estemos usando en este momento para otra cosa, tráiganlo, ¿sí? Traigan para acá, si hay algún giga, si hay algún mega, ya no hay más megas, pero bueno, algún tera que esté siendo usado en la mente para cualquier otra cosa, tráiganlo acá porque necesitamos todos sus sentidos puestos en aquello que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Algo orábamos recién. Los que hoy no están tomando nota, no importa, pero sería muy bueno que cada vez que vengas con algo para tomar nota. A veces las personas se olvidan rápido de lo que predicamos, se olvidan rápido de la palabra. Entonces, cuando nos olvidamos rápido de la palabra, nos acordamos rápido de un montón de palabras. El gran problema de olvidarnos de la palabra es que nos acordamos de un montón de palabras. Entonces, la persona que fue diseñada para vivir conforme a lo eterno, no puede vivir conforme a lo eterno, no porque es malo, no porque sea un cabezón, sea un terco o lo que sea, a veces sí, pero no son la mayor cantidad de veces. Eso ocurre porque no continuamos declarando y hablando la palabra constantemente en el transcurso de los días. Entonces, la palabra que está en nosotros, ya toda la palabra fue puesta en nosotros, porque todo Cristo, que es la palabra de Dios, está en nuestro espíritu. Esa palabra necesita ser hablada, necesita ser declarada. Yo cuando escucho personas dentro de los ámbitos en los cuales nosotros nos movemos, en los ámbitos de las congregaciones, que empiezan a ser capturadas por debilidades, que empiezan a ser capturadas por cuestiones temporales, por debilidades muy manifiestas, ya rozando el pecado, personas que no se sienten en la plenitud que Dios ya les dijo que tienen, es porque habitualmente tomamos venir a una reunión como algo que es el final de algo, ¿sí? Llegamos a la reunión entendiendo que ese va a ser el día en el cual algo cambie en mi vida. Y no, la palabra que nosotros oímos predicada es el comienzo de. La palabra es una semilla que para que sea un fruto debe ser regada. Debe ser esa semilla cuidada. Y acá no se trata de que para cuidar la semilla apague el televisor, para cuidar la semilla tire el teléfono a la basura, sino que la semilla se cuida hablándola. La palabra va siendo productiva en nosotros cuando nosotros la hablamos, cuando nosotros la declaramos, cuando nosotros la damos a conocer. Amados, es imposible que te acuerdes de una hora de predicación. Es imposible, imposible. Por eso es tan necesario repetir, repetir y repetir. ¿Y cómo se repite la palabra? Bueno, primero incorporando, pero segundo, hablándola, declarándola.
Cuando viene una circunstancia, yo no me puedo declarar esclavo de la circunstancia. Hoy no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Amado, no lo tengo, pero tengo a Cristo. Pero eso está muy lindo para el Facebook, ¿sí? No tengo nada, pero tengo a Cristo. Y ahí la gente lo declara, lo pone en un Facebook. Pero después el resto de la semana no tiene una constancia en la vida de la palabra. La vida de la palabra necesita ser hablada, necesita ser declarada. Por eso apuntes, notas, la repetición oída. Tenemos que comer y comer. Amados, nadie puede decir que no tiene tiempo para comer palabra de Dios. Si no tengo tiempo para comer palabra de Dios es porque he decidido que lo temporal me gane y que la religión gobierne sobre mi vida. Porque venir acá a escuchar un mensaje y nada más es que la religión te gobierne. ¿Y cómo te das cuenta que si te está gobernando la religión o te está gobernando el Señor? Muy simple. ¿De quién soy esclavo? Es muy simple darnos cuenta. ¿Qué aflora de mí dentro de un rato? ¿Qué aflora? ¿Qué sale? Ante la circunstancia a resolver, ¿qué sale? ¿Sale el temor? ¿Sale la bronca? ¿Sale el enojo? Yo no digo que a veces no estemos cansados y eso genere que muchas cosas que en nuestro corazón no deberían salir, salgan. Yo sé que ustedes no, pero hay gente que le pasa eso. ¿Sí? ¿Saben por qué pasa eso? ¿Por qué las debilidades suelen aflorar? ¿Por qué las tinieblas buscan cansarnos? Porque si no estamos cansados, somos demasiado poderosos en el Señor. Entonces lo que se trata es de que bajes el rendimiento. ¿Cuántos vieron Rocky? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, hasta el 6 creo que hay, ¿no? ¿Sí? Quienes vieron Rocky, ¿recuerdan la estrategia de Rocky? Más allá de los ojos de tigre. ¿La recuerdan? ¿Alguien que la recuerde? A ver. Entrenaba, pero durante la pelea Rocky los cansaba. Y él se dejaba pegar. Por eso, diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera. Dale, pegá. Pegá que mientras tanto te vas cansando. Y mientras te seguís cansando, mientras bajás la guardia, yo espero para darle la piña que tengo que pegar. Por eso lo que se busca es cansarnos. ¿Para qué? Para ponernos a la altura. Porque nosotros estamos por sobre el sistema. Pero el sistema busca cansarnos para ponernos a la altura, para desgastarnos. ¿Cómo hago para no estar desgastado en un mundo que me demanda horas y horas y horas de trabajo, con los hijos, con la familia, etcétera, etcétera? ¿Cómo hago? Muy simple, comiendo la palabra y declarándola. Porque el circuito de la palabra no termina cuando vengo a oír o cuando me siento a leer la escritura o cuando tengo alguna actividad espiritual. El circuito de la palabra termina cuando yo hablo la palabra. Cuando viene la circunstancia, porque yo quiero decirte algo, la palabra viene para que cuando venga la circunstancia yo le hable la palabra, no que le diga, uy Señor, voy a orar, voy a hablar con el pastor por esto que me pasó. No está mal, porque a veces necesitamos un consejo objetivo porque nosotros somos subjetivos con nuestra vida. Necesitamos a alguien que vea un poquito mejor y desde afuera el panorama. Pero amados, si eso es reiterativo, nosotros nos tenemos que dar cuenta que hay algo que está pasando en nuestro corazón y es que la palabra no está teniendo el efecto en nosotros que la palabra debería tener. Entonces, ¿de qué se trata la palabra? Que cuando viene la circunstancia, declarar. Cuando la debilidad quiere gobernar, declarar la palabra y ahí vas a empezar a sentir fortaleza. Hay momentos que hay que callarse de hablar temporalidad. Hay momentos que hay que callarse de decir que subió el pan, que subió la leche, que subió... Ya todos sabemos eso. Y vos lo sabés y yo también. Hay momentos que hay que empezar a hablar que el Señor venció por sobre todos los sistemas. Y que nuestra libertad no está en tener mucho dinero. Nuestra libertad no está en tener una familia. Nuestra libertad no está en nada temporal. Nuestra libertad ya fue asignada, determinada a partir de la cruz. Ahora, lo que nosotros podemos declarar toda la vida... que soy libre, pero voy a ser verdaderamente libre cuando hable la palabra de verdad.
Que la circunstancia no sea la que hable, sino que hable la palabra. Entonces, si Cristo está todo en mí, la palabra habla constantemente. Hay toda la palabra de Dios está en mí. El problema está en oír. Y para oír, amados, para oír tengo que sacarle al Señor todos los contaminantes que puedo tener en la mente para poderlo oír. Quiero decirles algo, todos tenemos tiempo, porque si no Dios nos hubiera dado 82 horas por día. Todos tenemos tiempo, todos. El Señor por algo permite que tengamos 24 horas y nada más, porque Él sabe que en ese periodo de tiempo yo voy a poder vivir y hablar y vivir lo que Él habla. El tema es que yo lo quiera hacer. Porque todo no termina acá. Decirle a que uno que tenga cerca, acá empieza. Es un escalón más. Este es un escalón más hacia la realidad de Dios. Todos vamos o en un colectivo, o vamos en un auto, o vamos en un Uber, en un remis, en un Cabify, el que vos quieras. A tu trabajo, a nuestro trabajo, en bicicleta, caminando. Hay momentos para declarar la palabra. Quien está en su trabajo no está todo el día trabajando. En el trabajo, ¿sabías que te dejan ir al baño? Bueno, tenés derechos, usalos. Y ahí declarás la palabra. Y cuando estás solo en el trabajo, no hace falta. Meditá la palabra, hablala, declarala. Obviamente cuando viene el jefe no le digas, te reprendo. No, eso no. Te va a quedar sin trabajo. Entendido esto, eliminemos gigas. O mejor dicho, enfoquemos los gigas. ¿Sí? Enfoquemos los gigas donde tienen que estar. Esta expresión de la palabra la hemos titulado La construcción cuando la verdad supera a la ficción. Ese sería el subtítulo. Amados, lo que hablemos hoy, necesito el compromiso de todos ustedes. Es por fe. O sea, si todos dicen amén es porque tienen fe. Si no dicen amén es porque no hay fe. No me creen. En pocas palabras estoy diciendo eso. ¿Quiénes no me creen? No van a levantar la mano por más que sea. Si me creen, yo necesito un compromiso de fe. Que nos comprometamos acá entre todos. No, pero yo no creo en hombre, creo al Señor. No, yo necesito un compromiso de fe. Tengan paz, no toquen la billetera, no les voy a pedir un compromiso de fe de ese índole. Si cuento con ustedes, estamos en el uno, en el Señor. Bien, amados, lo que hablemos hoy, no quiero que digan amén en la reunión. Porque esto es para decir amén cuando salgamos de la reunión. O sea, cuando lo que tengo que afrontar venga, ahí me voy a acordar la palabra y voy a decir, así sea, Señor. Y de esa manera, Cristo será expandido en nosotros. Ocurra lo que ocurra con lo de afuera, Cristo será expandido. Dijeron amén, un montón, dijeron amén. ¡Desobedientes! Les cuento una infidencia. En el acto del colegio de Valentina, no sé qué dijo la directora, no me acuerdo. Amén, dije yo. Ya estamos con programado el chip, nos estamos desprogramando. Digan amén acá, ¿sí? No hay problema, no hay problema. Pero el amén que sirve no es el que me deja contento a mí. El amén que sirve es que cuando viene la circunstancia yo recuerdo la palabra y le digo, amén, Señor, y hablo esa palabra. De eso se trata amén. ¿Estamos bien? Porque la palabra va a seguir hablando. Y cuando venga lo que tenga que venir, la palabra, ¿sabés qué va a hablar a nuestro corazón? Va a decir, la victoria está consumada. La victoria está consumada. Cada palabra dice que la victoria en la cruz está consumada. Que no falta nada. Cuando te sientas mal, cuando te sientas angustiado, cuando estés mal, cuando estés solo,
y estés cansado de llorar. No le digas a la circunstancia, hoy voy a poner otro lento porque así me alacero un poco más. No, ahí voy a decir, su nombre es Cristo, exaltado eterno, porque le voy a declarar la victoria. Y hoy puede ser que no la vea reflejada en lo natural, pero esa victoria eterna más tarde o más temprano se verá reflejada y la temporalidad se deberá someter a la eternidad de Dios. Y esto no es una proclamación, no es que tengo ganas de hacer un discurso, sino que, amados, es lo que ocurre cuando verdaderamente nos sometemos al gobierno de Cristo. Probá, cuando venga la debilidad, probá de hablar la palabra. Probá de darle la espalda y decir, amén, Señor, yo soy doblemente victorioso en vos. Nosotros vamos a vivir esa victoria al decir amén a Dios ante cada circunstancia. El problema es que a veces a la circunstancia le decimos amén. Viene el médico, te da un diagnóstico, amén. Y ahí empezamos, oren por mí, oren por mí. Sí, vamos a orar por vos, pero vamos a usar la palabra. Nadie va a orar por vos mejor que vos. Nadie. Nadie va a orar por tus hijos mejor que vos. Nadie. Porque nadie los va a amar más que vos, salvo Dios. Entonces, empecemos a hablar lo que hay que hablar. Porque vamos a vivir esa victoria. ¿Cuántos saben que tenemos dos cielos? Decí conmigo, hay un cielo y hay un cielo. Hay dos cielos. Y hay construcciones del cielo y hay construcciones del cielo. Están las construcciones que se hacen en el cielo y las construcciones que se hacen en el cielo. Dice la Escritura en el capítulo 6 de Efesios, hablando de los diferentes o de los dos cielos. Dice en el capítulo 6, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voy a pedirles un favor, vengan los gigas para acá, no se vayan con la armadura del soldado romano que tiene el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la... ¿Estamos claros? Ahora les voy a decir qué es la armadura de Dios, pero déjenme llegar. Gloria a Dios a los hermanos que nunca escucharon acerca de la guerra espiritual. Amados, cómo me gustaría yo estar sentado ahí y vivir este tiempo del Evangelio. Así que decile al que tenés al lado, no te vayas a la armadura del soldado romano. Decíselo así. Los que están en la casa, lo mismo. Los quiero acá conmigo. Así que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diablo, no pijama rojo. Amado diablo, sistema de influencia. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Porque no tenemos lucha contra, casi de memoria me lo van a decir algunos, contra sangre y carne. ¿Cómo les cuesta escuchar y no decirlo, no? Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá el apóstol Pablo es bien claro. Nuestro problema no es con el que me lastimó, con el que me está lastimando, con el que me hizo daño, con el que me va a hacer daño. Nuestro problema es contra todo un sistema de influencia que quiere retrasar la manifestación del propósito eterno en nosotros. ¿No te pasa que cuando estás con alguna situación con alguien, yo sé que ustedes no, pero seguro alguien se los contó, cuando hay con una situación con alguien en el presente o en el pasado, tu cabeza está ahí? Y hasta que no lo podés resolver, no te hablan del Señor, te hablan y vos recurrentemente volvés ahí.
volvés ahí, volvés ahí, volvés ahí. Porque nosotros hemos devaluado esta escritura. O mejor dicho, no sé si nosotros, pero esta escritura ha sido devaluada. No ha tenido la potencia que verdaderamente tiene que tener, porque se ha trabajado muchísimo en las emociones del hombre. Entonces, en vez de decir que nuestra lucha no es contra personas, hemos dicho, el Señor te hará justicia del que te hizo daño. Y viene el Señor y dice, yo no te voy a hacer justicia de nada, mi justicia fue manifiesta en la cruz, lo que voy a hacer es que vos gobiernes sobre las emociones y nadie más nunca te va a poder lastimar. Porque a ese que te lastimó, lo estoy preparando para que sea alguien que sirva para mis fines. Firmado el Señor a la familia de Esteban. Hablando del apóstol Pablo. Por eso parece el evangelio a veces frío, pero no, todo lo contrario. Es la manifestación más pura del amor de Dios. Porque supongamos que Dios saca de la existencia de esta tierra a aquel que te lastimó o el que me lastimó a mí. Sí, puede pasar. Le cae un rayo, lo parte al medio ahí como oraste tantas veces. No ustedes. Y eso pasa. Y le cae el rayo y desaparece. ¿Sabes qué va a pasar? Va a venir otro. Y después va a venir otro. ¿Viste esas personas que siempre les pasa lo mismo? Pero al final a mí siempre me pasa, al final siempre, claro, porque el tema no es el que te hace algo, que déjalo que Dios se encargue. El tema es que la lucha no es contra el que te hace, sino contra lo que genera influencia para tenerte sometido, para tenerte sometida. Por eso nuestra lucha no es contra esto, no es contra personas, es contra esto. Y no estamos hablando de una guerra. Una lucha, cuando acá la Escritura habla de lucha del apóstol Pablo, da a entender la lucha grecorromana. ¿Cuántos la tienen? ¿Sí? Esa lucha que están en el piso y se revuelcan y le agarra la pierna, se la pone acá adelante, le agarra la nariz así. Esa lucha. Que no termina de ser una lucha limpia. Porque el contrincante utiliza herramientas que son bastante sucias. Piquete de ojo, dedo en la nariz, te muerde el dedito chiquito del pie cuando te lo puede agarrar. Imagínate, estás tirado en el piso y te muerden el dedito. Y vos te la da contra un mueble y te duele a 15 días y te acordás del segundo, tercer, cuarto, 18º cielo. ¿Querés ver a alguien si verdaderamente tiene fruto? Espera que se golpee el dedo chiquito con algo mueble. Por eso, amados, la lucha grecorromana, esta lucha cuerpo a cuerpo no es contra cosas, perdón, no es contra personas, sino que es contra lo que la Escritura acá nos está especificando. Ahora, principados, potestades, se usa para definirlos el prefijo griego arque, que sumado al prefijo tecnon, estamos hablando de un arquitecto. O sea, de lo que está hablando la Escritura es que estos principados y potestades, gobernadores, etcétera, pero arranca por los principados, establecen estructuras arquitectónicas en el aire para gobernar sobre todas las personas que están debajo de ese aire. Son construcciones hechas por arquitectos. Por eso es el prefijo que se utiliza. Los principados, las potestades, realizan construcciones en el cielo. Yo quiero que te grafiques una construcción. Una construcción en la cual hay muchos edificios, muchos pisos, una construcción en la cual hay muchos departamentos, muchos recovecos. Amados, de eso se trata. Son construcciones que se hacen a través de palabras, de palabras, de palabras. Por eso no te fanatices con los gobiernos de la tierra, porque están puestos por esas construcciones para hablar palabra, 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 que lo que están haciendo es generar estructuras para que vos y yo seamos gobernados por esas estructuras, por esas construcciones, por esas palabras. Y esas construcciones que hacen estos principados, estas potestades,
se plasman luego en la tierra por hombres y mujeres, por personas. Ellos construyen a través de palabras y esas construcciones las plasman en la tierra a través de sus constructores. Algunos son conscientes y otros lo hacen inconscientemente. Algunos saben lo que están haciendo y deliberadamente se dedican a hacerlo y otros no lo saben. Pero lo que están haciendo es ser influenciados para generar construcciones. Esto es bueno saberlo, porque necesitamos saber verdaderamente cómo funciona el mundo espiritual. Por eso la Escritura es clara. No le tengamos miedo al diablo, pero sí, no ignoremos sus maquinaciones. No podemos ser ignorantes. Hay muchas cosas que en este mundo se hacen para nosotros tenernos cautivos de esas cosas, de esas construcciones. ¿Qué hacen estas construcciones? Y acá vamos a hilar profundo, así que si tenés alguno dormido, despertalo en este momento. La culpa es mía si se durmió porque se ve que estoy aburrido, pero despertalo vos, haceme caso, ayúdame. Esas construcciones establecen pensamientos para gobernar naciones, para gobernar a los pueblos, para gobernar a tu familia, para gobernar a la mía, para gobernar a nuestros hijos. Esas construcciones son establecidas para eso. Decí conmigo, pensamientos construyen realidades. Y eso anótalo donde lo estés anotando. Y si no, hacete un tatuaje acá, en el brazo. Pensamientos construyen realidades, creencias, culturas. Estas construcciones son influencias sobre los pensamientos, porque los pensamientos construyen realidades, las realidades creencias y las creencias culturas. Y yo te puedo dar 1000 ejemplos. Cuando viene un médico, uno de esos ejemplos, y te dice, usted tiene determinada enfermedad, todos tus pensamientos empiezan a construir una realidad. Cuando viene un docente y te dice, su hijo, su hija está en una situación difícil en la escuela, todos tus pensamientos construyen una realidad. Cuando te empezás a enterar que en el trabajo están haciendo reducción de personal, en los pensamientos empiezan las realidades. Todo está no perfecto porque esto no es perfecto, pero sí estratégicamente diseñado para que tengamos pensamientos que construyan realidades. Las realidades van a construir creencias y las creencias construyen luego culturas. Y las culturas son construcciones en la tierra que levantan paredes y las personas no pueden ver más allá de esas paredes. Ahora hay una buena noticia. Están las construcciones temporales, están las construcciones del cielo, pero decile al que tenés al lado, también está la construcción del cielo. Ahora sí nos vamos a poner a evaluar quién es nuestro Dios. No lo evalúes, disfrútalo. Hay construcciones en el cielo, amados, pero está la construcción del cielo. Y Dios se proveyó de hijos para que construyan la construcción del cielo en la tierra. Bienvenido, sos parte de esos hijos. Si estás acá es porque sos parte de esos hijos a los cuales Dios designó para que construyan en la tierra la construcción del cielo. Vos podés creer esto o no. Podés seguir viviendo bajo el gobierno de las construcciones temporales, pero hay una construcción eterna que tarde o temprano se va a manifestar y toda lengua confesará que la construcción eterna es la que gobierna. Para poder ser parte de esta construcción eterna, para plasmarla en la tierra, Dios nos dio la posibilidad de ser uno con el cielo.
Él se impartió en nuestro espíritu, se hizo uno con nosotros, ahí nuestro espíritu resucitó, porque estaba muerto, o sea, separado de Dios. Él se unió a nosotros y de esa manera nos unió a Él. Y al unirse, amados, Dios nos da la posibilidad de construir lo que el cielo determinó. ¿Cómo lo construimos? Con la palabra. Con la palabra. Pero no veo que pase nada. Una construcción no termina en 5 minutos. Para muestra basta un montón. Una construcción no termina cuando empieza. La construcción termina cuando es el final de la construcción. Hace un tiempo teníamos serios problemas financieros con Sandra. Y cuando te digo serios, serios. Y las charlas matrimoniales, cuando empiezan a pasar esas cosas, no ves otra cosa. Ves el problema, ves la situación, ves las circunstancias. Yo les cuento mi caso, sé que ustedes no, ustedes están santificados ya. Pero a mí me pasaba de ver la situación, verla constantemente. Y yo no me olvido y recuerdo constantemente decirle a Sandra que hoy estemos así y no podamos disfrutar de esto, no significa que nunca más lo vayamos a disfrutar. Mientras haya vida, hay una luz para saber, no esperanza, hay una luz para saber que tarde o temprano el Señor va a gobernar la situación y vamos a estar riéndonos en algún momento de esto que estamos viviendo. Esas eran mis palabras, se las decía verbal y le escribí, el que le escribía cartita era poeta el pastor. Y se lo mandaba por carta. Hay un día, amados, hay un día que es la fecha de vencimiento. Hay un día. Es el día en el cual Dios nos permite disfrutar en lo terrenal de la victoria que declaramos constantemente. Pero tiene que haber un día. ¿Y qué te crees? Que no había días en los cuales estaba caído, que no me quería ni levantar de la cama, cuando no se daba una, cuando todo era oscuridad, pasaba. Yo no quiero hacer esto autorreferencial, yo quiero decirte cómo se mueve el Señor. Porque que no veamos hoy la victoria completa no quiere decir que la victoria nos esté consumando en lo terrenal. En lo eterno ya está consumada. Y esa tiene que ser nuestra garantía, que Él en la cruz consumó la victoria completa, final y total. Amados, Dios fue exacto en la cruz. No fue antes ni después, porque fue exacto. Él fue exacto en el momento que tenía que ir para consumar no una victoria más, la victoria de todas las victorias. Y ahí comenzó para nosotros el capítulo de ser constructores de su victoria en la tierra. Mirá al que tenés cerca y si es familiar mejor, no te desanimes. Pablo está notificando acá, en el capítulo de Efesios, está notificando las construcciones que hay en el cielo, nos está informando, nos está anoticiando, nos está avisando, hey, hay construcciones en el cielo que están condicionando tu vida. Y no habías nacido y esas construcciones se habían realizado para que cuando nazcas se te vengan encima y vos no puedas salir de ellas. Esas construcciones fueron previas a nuestro nacimiento. Fueron anteriores. Pablo lo está notificando. No estamos peleando contra personas, estamos peleando contra constructores que hicieron construcciones. En realidad luchando. Pero, ayúdame con un buen y del corazón, pero. Eso fue del corazón, eso no te salió ni de la garganta. Decí conmigo, pero. Antes de notificar de estas construcciones, notifica que hay una construcción superior en el cielo. Porque para llegar a Efesios 6, 11 y 12, Pablo habló durante 5 capítulos acerca de la construcción del cielo.
Y le dedica un fragmento. Ojo, que esto no los distraiga de todos los que les anuncié que el Señor ya construyó en los cielos para que lo plasmemos en la tierra siendo sus hijos. Por eso antes de Efesios 6, les voy a dar la revelación del año. Está Efesios 1, está Efesios 2, está Efesios 3, está Efesios 4 y está Efesios 5. Está toda nuestra realidad, la verdad de dónde estamos posicionados, de quiénes somos y de los instrumentos que tenemos y las herramientas de las que fuimos dotados, está en 5 capítulos completos. Para avisarnos que no se nos borre por causa, o que no nos olvidemos por causa de esto. Si Pablo sería argentino diría, no se olviden con esta minucia de todo lo demás. Amados, Efesios 1, 2, 3, 4 y 5. A veces me dice, ¿qué leo en la Biblia? Lee tu posición eterna, ahí la tenés. Lee la realidad de la iglesia. Fíjate cómo funciona la iglesia. Fíjate para qué fuiste diseñado. Fíjate lo que habla Dios. En tanto y en cuanto te fijes lo que habla Dios, dejarás de ver lo que habla todo el sistema. Dejarás de ver lo que hablan los demás. Dejarás de ver lo que habla el pecado. Dejarás de ver lo que habla la televisión. Dejarás de ver lo que hablan los gobernantes. Vas a ver lo que habla Dios. La palabra de Dios puede poner y sacar al que Él se le ocurra poner y sacar. Ojo. Ojo. Que nadie se subleve para oprimir a la iglesia, porque ojo. El que entendió, entendió. Nuestra realidad está en los primeros 5 capítulos, amados. Ahí está la construcción eterna. Mientras nosotros nos ocupemos de la construcción del cielo, va a haber 4 cosas que vamos a disfrutar. El tema que te ocupes y yo me ocupe de la construcción del cielo, porque todo va a atentar para que no me ocupe de la construcción del cielo. Y no estoy diciendo de las construcciones del cielo, es la construcción del cielo. Y todas las subconstrucciones se tienen que someter a la construcción del cielo, porque primero está la iglesia y después todo lo demás. Desde la perspectiva de Dios, la construcción eterna es su iglesia, y después viene el individuo, después viene la familia, después viene el matrimonio, y después viene todo lo demás. El problema es que nosotros ponemos todo lo demás y después la construcción eterna. Pero desde la perspectiva de Dios, primero está su iglesia. Ahora, iglesia no son estas 4 paredes, aunque lo incluye. Es toda la construcción de Dios en plenitud. Si vos y yo nos dedicamos a construir iglesia y si Dios nos da la posibilidad de llegar hasta el final, vas a ver de qué se trata construir iglesia. Y si no nos da Dios la posibilidad, lo vamos a forzar al Señor y vamos a llegar igual. Porque quiero terminar. Pero si empezamos a ver, nosotros vamos a tener la posibilidad de disfrutar en 4 áreas muy específicas. Si nosotros nos ocupamos de la construcción del cielo, amado, habrá sustento en el espíritu. Estaremos cada día más claros en el entendimiento y en el conocimiento de Cristo. Bien claro. Bien, el espíritu nos va a hablar con tanta claridad que vamos a poder conocer cada día con mayor plenitud y amplitud a nuestro Señor. Y eso te va a afirmar en seguridad, te va a afirmar en vida. Por eso el Señor nos va a permitir disfrutar del sustento que Él manifiesta en el Espíritu. Pero no solo habrá sustento manifestado en el Espíritu, habrá sustento físico. Todos tenemos, mientras estemos trabajando en la construcción de Dios, todos podemos hablarle a todo lo que venga contra nuestra salud. Y nosotros, al hablarle, eso se tiene que someter, siempre y cuando seamos cuidadosos con el cuerpo. Porque si yo tengo que ser cuidadoso con el cuerpo
Si yo tengo que ser cuidadoso porque el médico me lo dijo, si tengo que ser cuidadoso porque me doy cuenta que mi cuerpo necesita de determinados cuidados. Y yo creo, no, yo voy a hacer, me voy a dedicar, voy a ir a la Reforma todos los días allá en Ajé. Y después, por un lado le digo al cuerpo una cosa, pero por otro lado le digo otra. El cuerpo se va a someter en tanto y en cuanto, se va a someter al Señor en tanto y en cuanto yo me dedique a cuidarlo. Pero habrá sustento. Si yo hago con mi cuerpo lo que debo hacer, habrá sustento. Ahora, dentro de eso, amado, está el pecado funcionando. Si yo vivo donde no tengo que vivir, hago lo que no tengo que hacer, hablo lo que no tengo que hablar, estoy donde no tengo que estar, hablo con quien no tengo que hablar, y después yo no le puedo decir a mi cuerpo, sé sano, sé sano, sé sano. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo va a decir, ¿y a cuál de las dos órdenes obedezco? ¿La que me dice que viva en pecado y de esa manera vivo bajo el gobierno de la enfermedad? ¿O la que me dice que viva en santidad? ¿A cuál obedezco? Entonces el cuerpo sabe que va a obedecer a la que está acostumbrado, o sea, a la del pecado. O sea, el cuerpo se va a enfermar igual. ¿Pero cómo? Si el pastor dijo, sí, pero hay una realidad. Si yo no le doy la espalda al pecado, es muy probable, no es muy probable, hay un 100% de posibilidades que el cuerpo se someta a la corrupción del pecado. Entonces la enfermedad será la que gobierne. Pero si gobierna Cristo, amado, habrá sustento y largura de días y largura de años en nosotros. Se quedaron con la parte del pecado, lo último que dije no entró. Largura de días, largura de años, vendrán diagnósticos médicos. A veces las personas creen que pecado son los pecados. Robarle tiempo a Dios también es pecado. Si yo tengo tiempo libre y en vez de invertirlo en la construcción eterna, lo invierto en la dispersión, no digo que no te miré una película, yo también miro series, a veces películas. Yo digo, si yo tengo tiempo, y después digo, no, pero al final, ¿qué pasa? Amado, si las debilidades están aflorando, si hay pecado operativo, si yo estoy invirtiendo tiempo en cosas que no tengo que invertir tiempo, si me excedo en tiempo libre, dice, amado, el ocio es el principal promotor del pecado. ¿Por qué la gente peca? Porque está ociosa. ¿Y qué es estar ocioso? No, pero yo trabajo todo el día. No se trata. ¿Estoy construyendo Cristo? Si no, no tengo derecho al pataleo. En términos criollos. En griego creo que se dice igual. Pero si yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Espíritu me envía, no digo que no tengamos debilidades, no digo que no tengamos tropiezos, pero me levanto y vuelvo a donde tengo que volver, la salud es garantía. Los días que voy a vivir son los días tal cual Dios los programó. El otro sustento que me va a permitir el Señor es tener equilibrio emocional. En un mundo desequilibrado, tener equilibrio emocional cotiza en bolsa, amados. Este mundo busca gente equilibrada emocionalmente. Y por último, no porque no sea importante, sino porque no puedo decir todo junto, amados, habrá sustento financiero. Si yo me dedico a la construcción de Dios, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, tendré semilla para sembrar, que es parte de la construcción de Dios, y podré disfrutar de la siembra. No voy a disfrutar del fruto de mis ingresos, voy a disfrutar de la siembra que hice. Gracias, Multimedia. Muy bueno. Hebreos capítulo 11 dice, por la fe
Antes de leer Hebreos, ¿quieren sacarle una foto? ¿Sí? A mí no, porque hoy no me siento favorecido. No me peiné bien, Leo no me quiso atender y... Ahí está. Tenés que venir con el peine acá, Leo. ¿Ya está? ¿Están filmando o están sacando fotos? Hebreos capítulo 11 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham salió a construir algo sin saber qué iba a construir ni dónde lo iba a construir, pero salió. Cuando Dios convoca, no le preguntes a dónde vamos, porque Dios dice vamos. Cuando Dios convoca, no le preguntes dónde vas a poner el ladrillo, porque Dios te va a responder, ya se te dirá lo que tenés que hacer. Cuando Dios convoca, amados, ay, ¿qué le voy a predicar? ¿Qué le voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Dios pondrá palabras en la boca en el momento que sea necesario, porque la palabra ya está en nuestra boca, pero Él la activará en el momento que tenga que ser activado. Cuando Dios convoca, no mires el bolsillo, porque Dios nunca convoca mirando tu bolsillo. Cuando Dios convoca a su construcción, amados, Dios está mirando su bolsillo. Y le importa muy poco que vos tengas miedo y que yo tenga miedo, o que a mí me genere inseguridad el bolsillo y lo que veo en el bolsillo. Cuando Dios convoca, convoca y convoca en serio. ¿Saben lo que es una convocatoria de Dios? Una convocatoria de Dios te arranca y te planta. Eso hace una convocatoria de Dios. Por eso no podemos subestimar las convocatorias del Espíritu, porque es para arrancar y plantar. Dios nos arranca de un escalón y nos posiciona en otro. Y yo te voy a decir algo, Dios no pide permiso. Cuando Dios tiene que pedir permiso, Dios dice, la próxima vez será, me voy con el que no le tenga que pedir permiso. El Señor le dijo a Pedro, lo envió a predicarle a los gentiles. Pobre, hay que estar en los zapatos de Pedro. Yo siempre lo honro al apóstol Pedro, pero el Señor le dijo, Pedro, anda a predicarle a Cornelio, que era un gentil, alguien que no era judío, no conocía nada acerca del Señor. Y cuando Pedro recibe la palabra de Dios, en lugar de salir corriendo, el Señor le tuvo que mostrar 3 veces una imagen para ver si lo podía convencer a Pedro de ir a predicarle a los gentiles. Un par de versículos después, Dios convoca a un asesino para que vaya donde Pedro no quiso ir, que fue el apóstol Pablo. ¿Dios lo descartó a Pedro? No, pero pasó a tener un rango menor. ¿Y por qué pasó a tener un rango menor? Porque Pedro estaba demasiado compenetrado en su judaísmo y en cómo tenían que ser las cosas. Cuando Dios convoca, necesita de tú y de mí completa flexibilidad para decirte, hoy quiero que hagas esto y mañana tengo ganas de que hagas esto. Si Dios encuentra una persona, o 2, o 3, o 10 así, Dios puede depositar en esas personas la visión para que su construcción se dé a conocer en una ciudad, en una nación, aún en cualquier lado donde pise la planta de esas personas. Mirá al que tenés al lado y decirle, ¿cómo andás de tu flexibilizómetro? Porque de tu flexibilizómetro, 2 veces lo dije, depende cómo van a ser tus próximos días en la tierra. ¿Por qué Abraham lo pudo decir, vení y después vemos?
Porque es el mismo Abraham que le dijo, matá a tu hijo, y después le dijo, no lo mates. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer de acá en adelante, para que los gigas se sigan acomodando, es: ¿soy flexible a cualquier cosa a la que Dios me envíe? Porque si no, amados, tenemos construida una hermosa religión en nuestro corazón. Por eso necesitamos ver los 5 capítulos de Efesios, porque ahí te dice cómo funciona verdaderamente la iglesia. Ahí te dice cómo funciona la autoridad. Ahí te dice cómo funcionan los vínculos familiares. Ahí te dice cómo funciona el esposo, esposa, esposa, esposo. Ahí te dice cómo funciona hijos, padres, padres, hijos. Ahí te dice cómo funciona todo. Antes de decirte, si nosotros nos mantenemos acá, estas construcciones de este cielo las vamos a derribar. Porque no tenemos lucha ni contra mi esposa, ni contra mi esposo, ni contra el hermano que vino, el hermano que se fue, el hermano que está enojado, el hermano que un día se levanta y es la tercera persona, la quinta persona de la Trinidad, y al otro día se levanta y es el anticristo, amado. Habrá equilibrio emocional. Voy a tener un determinado equilibrio para que mis emociones no estén de acuerdo a las doctrinas que se manejan en los aires. Para que si al presidente se le ocurre sacar una ley, a mí no me cambie la vida. Y si al presidente se le ocurre no sacar esa ley, tampoco me cambie la vida. Estoy hablando del presidente, pero de ahí para abajo, bajemos a nuestra familia, bajemos a nuestros cónyuges, amados. Si algo nos altera la vida es porque nosotros estamos bajo el gobierno de estas construcciones del cielo. Pero cuando estás bajo la construcción eterna, sos equilibrado. No tenés absolutamente en tu vida dobleces. No hay doble ánimo. No hay un día quiero una cosa y mañana quiero otra. Es hoy Dios ¿qué querés? Y mañana ¿qué querés? Y pasado ¿qué querés? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham se sometió a Dios. Y yo quiero decirles algo, amados, analicen la vida de Abraham. Un hombre que no tenía el Espíritu en él. No tenía a Cristo en su corazón, la fe era externa. Lo único que hacía la fe en Abraham era abrirle los ojos. Es como que, ¿viste esas luces cuando vos vas caminando y se van prendiendo? ¿Se ven? Tin, 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 tin. Bueno, esa era la fe que se movía en Abraham. Abraham le dijo, vamos Abraham, salí de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te voy a mostrar. Y ahí arrancó. Y ahí tuc, tuc, tuc. Por eso se equivocó un par de veces. Porque se ve que amagó y la luz no se prendió en ese momento. Pero fue aprendiendo de los errores. Y yo quiero decirles algo, a medida que Abraham caminaba, todo se iba sometiendo a los pasos de Abraham. Porque no eran los pasos de Abraham, eran los pasos del Señor gobernando sobre Abraham. Abraham obedeció al arquitecto del cielo, como vos y yo podemos hacerlo. Y fue uno de los baluartes. ¿Tenemos claro la palabra baluarte? Uno de los principales en hacer el pozo de la construcción. Cuando ustedes agarran la carta a los hebreos y leen los famosos héroes de la fe, que en el título dice héroes de la fe, amados, todos esos construyeron en la tierra el pozo de la construcción. No les fue permitido a ellos poner cimiento, no les fue permitido a ellos poner un ladrillo. Dice la Escritura que saludaron la construcción, pero la vieron venir. Vieron que la construcción se iba a efectuar. Entonces, ¿qué dijeron? Y bueno, nosotros vamos a hacer el pozo. Somos los que hacemos antes del cimiento. No la vamos a poder ver, no la vamos a poder disfrutar, pero estamos haciendo el pozo para los que vengan después. Allá por el año 2024, Abraham le contaba a Noé. Mentira, si no se vieron, pero bueno, vamos a ponerle un poco de... Estábamos haciendo, ¿qué estaba haciendo Noé? El pozo. ¿Para quién? Para los del 2024. ¿Qué estaba haciendo ahora? El pozo. Para los del 2024. Estoy haciendo el pozo para los que vienen después de la cruz. La construcción eterna
se tenía que manifestar y algún día se iba a manifestar. Ellos entendieron su rol. Su rol era hacer el pozo. El nuestro es continuar la construcción. Honraremos a los que hicieron el pozo. Honraremos a los que hicieron el cimiento. Construyendo lo que nos compete construir a nosotros en este tiempo. ¿Qué es la construcción de Dios? La iglesia. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La iglesia es la construcción de Dios. La iglesia es la verdad, que establece la verdad y supera toda ficción. Todo lo que fue tu vida y la mía antes de ser iglesia es ficción. Creada, construida por los que operaron debajo del cielo, por los que estuvieron en el cielo terrenal, por estos arquitectos, estos constructores. Todos esos generaron ficción, 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 ficción. Por eso cuando las personas dicen, antes era y ahora soy, amado, ficción. Ficción. Todo lo que era antes de Cristo es ficción. Y todo lo que fui en el escalón anterior al escalón en el que estoy ahora era ficción. Porque Él me arrancó de un escalón de muerte y me plantó en la plataforma de vida, que es en su Hijo. Y acá sí voy a vivir la verdad. ¿Sabes por qué vivo la verdad? Porque en el escalón de Dios, en la plataforma de Dios, de lo que se habla es de lo que fuimos antes de que el mundo fuera. Mirá al que tenés cerca, decirle, despertate a la realidad de Dios. Despertate a la verdad de Dios. Dejá de hablar lo que las construcciones temporales quieren que sigas hablando. Al final yo no cambio nunca, porque las construcciones hablaron tan fuerte y está tan arraigado en el corazón que nos cuesta oír lo que se habla en el lugar donde nos plantaron. Yo les voy a pedir, por favor, a todos los que están acá, a los que están en sus casas, agarren la carta a los Efesios y léanla por lo menos una vez por semana completa, desde que se van de acá. Una vez por semana, una vez por día, completa durante toda esta semana. Y repítanla, y declárenla, y háblenla. Y los que tengan dudas, pregúntenlo. Pero hablen, fíjense quiénes son. Oren antes de leer, no oren, Señor, mostrame con claridad. Y después manden devoluciones. Queremos saber cómo está funcionando su vida. Estamos en reforma, no estamos yéndonos del país. No desaparecimos, hablen, cuenten, busquen un líder, exprésenle lo que está ocurriendo. Ay, pero yo una vez le escribí al pastor y no me contestó. Amado, que escribí de vuelta, que no te contesten no significa que tratamos de contestarle a todos, pero si no te contestamos, lo importante es que tu palabra declaró lo que está viviendo del Señor. No que te apruebe yo o que no te apruebe yo. Habla lo que habla el Señor. Y vamos a derribar construcciones temporales y manifestar la eterna definitivamente. La iglesia es la verdad que establece la verdad y supera toda ficción. Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios. Quería llegar. Después si no seguimos no importa, pero quería llegar acá para que no se me vayan al soldado romano. ¿Cuál es la armadura de Dios que Pablo dice que de la cual nos tenemos que vestir? La armadura de Dios es Cristo en el formato de iglesia. Esa es la armadura de Dios, porque todo Efesios se la pasa hablando de la iglesia, no del soldado romano. Por eso cuando no construimos lo que Dios tiene en mente construir, Dios no tiene en mente construir tu trabajo, tu finanza, tu economía, el diseño de la familia. No, amado, todo eso tiene que estar sometido a la construcción de Dios para que cuando Dios se manifieste, todo eso sea nacido de Dios y no de nuestros esfuerzos.
Vestíos de la armadura de Dios, es vístanse de Cristo, es revestidos de la iglesia. Colosenses 3:10 dice: vamos al 9. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Acá no está diciendo no le mientas a tu hermanito. Lo que está diciendo es dejen de hablar realidades temporales, dejen de hablar de mentiras, dejen de hablar de ficción. No se mientan los unos a los otros, no hablen de lo que pasa acá en lo terrenal. Sí, hablemos de las cuestiones que nos ocurren, pero después de que terminamos de hablar, vamos a hablar de lo eterno. Si yo tengo un hermano que voy a su casa, que lo invito a la mía, y el hermano me cuenta un problema que tuvo con otro hermano, ok, loco, yo te escucho, pero ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a orar para que se someta a lo que en tu emoción hoy está, al gobierno de Cristo. Para que si tu hermano te hirió, a mí no me importa si te hirió o vos lo heriste a él. Dios me está permitiendo oír lo que me estás diciendo, ¿sabés para qué? Para que lo transformemos. Y vos, en tu corazón, seas libre de la esclavitud, de lo que te ocurrió y de lo que estás hablando por causa de lo que te ocurrió. Para que dejes de destilar veneno y empieces a expresar Cristo. Si Dios te permite estar en conversaciones en las cuales se hable de algo de alguien, en esas conversaciones es porque Dios te está permitiendo decir, vamos a hablar del Señor acá. No hablemos, no nos mintamos. Vamos a hablar de lo que habla Dios. ¿Y sabes qué? Dios habla que al hermano lo perdonó igual que a vos. ¿Sabes qué? Dios habla que al enemigo Él lo está esperando. Tu palabra, tu declaración hará que Él llegue a los brazos del Señor. Eso está esperando el Señor. Es un trabajo, es un ejercicio. Estamos muy contaminados por lo que en el cielo se habla. Pero el Padre hoy nos está convocando a hablar lo que en el cielo se habla. El cielo que está por sobre el cielo. Y dice el escritor, o sea, el apóstol Pablo, habiéndonos despojado del viejo hombre, no hablemos más de él. Pablo a los corintios les dice, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hablemos de nosotros como habla Dios. Yo sé que esto, alguien puede decir, bueno, pero no es lo mismo al que estafaron que al que abusaron. Sí, seguro, no es lo mismo. Pero la reforma que se produce en el corazón sí es la misma. Cuando verdaderamente hablamos lo que Dios habla. Dice, y revístanse del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. El mismo apóstol dice que la iglesia en Efesios es la plenitud que lo llena todo en todos. La construcción eterna se come a la mentira de lo temporal. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que lo que me pasó es mentira? No. Te estoy diciendo que el sentimiento que te condicionó es mentira, es ficción. Puede ser gobernado por la realidad de Dios, por la verdad. La verdad, ¿sabés lo que dice? Que sos inmune a todo lo que te puedan haber hecho. ¿Sabés por qué? Porque a Él ya se lo hicieron todo en la cruz. Y si yo creo en eso y me someto a eso, muero a eso y resucito para gobernar por sobre eso. Esto lo hace la gracia. El creer produce que la gracia se manifieste. No es de hoy para mañana. A veces sí, a veces no. Pero se produce.
quiero decirte algo, se está produciendo. Se está produciendo. Voy a cerrar con esto. El punto a resolver, amados, y la próxima semana seguramente continuemos. El punto a resolver es a qué arquitecto vamos a obedecer. Si al arquitecto que es Dios o al arquitecto que está en el cielo temporal. ¿A qué arquitecto vamos a oír? ¿A qué arquitecto? Porque al arquitecto que nosotros obedezcamos, primero al arquitecto que oigamos, vamos a obedecer. Y al arquitecto que nosotros obedezcamos, es lo que vamos a construir en la tierra. Por eso tengo que definir en mi corazón a qué arquitecto voy a obedecer. No se puede obedecer a los dos, porque despreciaré a uno y serviré al otro. Siempre. Si yo defino oír al arquitecto que es Dios, la realidad es eterna, la construcción eterna será una realidad en todo lo que yo tenga que administrar en la vida. Necesito definir. Y eso no lo va a hacer Dios. Esas son decisiones que nosotros tomamos. Sí les puedo decir que si estamos expuestos a esta palabra es porque el Padre ya decidió cómo va a manifestar su potencia cuando vos decidís creer a la verdad del arquitecto que es Él. A partir de la cruz no hay nada que no podamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene un condicionante que no está escrito, pero está implícito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene el condicionante de decir, nada lo puedo sin Cristo. Es el condicionante. Para llegar a decir todo lo puedo en Él, primero digo, nada lo puedo en mí. Y si hasta hoy viví en mí, es momento de dejar de vivir en mí. Y entonces vamos a la otra declaración. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que estoy viviendo en la carne, tarde o temprano, se va a someter al gobierno del Señor. Vamos a estar en pie. Tómate unos minutos ahí, si querés ponerte de pie para orar. Sí, vamos a orar. Los antiguos predicadores, vos les decías cuando recién comenzabas qué es orar y te decían, orar es hablar con Dios. Para empezar está bien, pero vamos a mejorar un poquito eso. Orar es hablar lo que Dios habla. Orar es que el Espíritu habla y yo doy a conocer lo que el Espíritu dice. Orar es, sé que estoy lastimado, sé que estoy lastimada, sé que me golpearon, sé que la vida consumió demasiado tiempo y recursos emocionales míos. Yo lo sé todo, pero me mandaron a hacer una construcción. Y empiezo a declarar que todo eso se va a someter a esa construcción. ¿Sabés qué te va a pasar? Esos traumas de la vida que vos creés que no tienen solución, te va a volver a pasar, te va a aparecer el trauma. Y vos vas a decir, ya no me afecta. Ya no me duele, porque ya no estoy trabajando conforme a las construcciones
temporales. Estoy trabajando en la construcción eterna. Estoy dedicado a lo que hay que construir. Amado, para esto es fundamental bajar la guardia a la palabra de Dios. Y la gracia empieza a operar. Por la fe vemos, por la fe conocemos, pero por la gracia somos fuertes en Él. Por la gracia vencemos. Por la gracia somos más que vencedores. Por la gracia empezamos a ver que no hay condenación. No nos lo dice una Biblia, no nos lo dice un predicador, nos lo dice la gracia misma. Y lo empezamos a vivir y a experimentar. ¿Y sabe lo que empieza a pasar cuando alguien no siente condenación? ¿Cuál era el gran problema cuando Pablo hablaba de la gracia? Que todos decían, la gente va a hacer lo que quiera. Y Pablo decía, no. Porque el que se da cuenta que no es condenado, empieza a vivir a favor de aquel que no lo condenó. Quien usa la gracia para pecar, no conoció la gracia. Pero cuando la gracia nos es revelada, empieza a producirse en nosotros un proceso de deleite, de disfrute, de gozo. El equilibrio de Dios empieza a manifestarse. El equilibrio de Dios empieza a darse a conocer. ¿Qué te parece si no oramos lo que la gracia dice? ¿Qué te parece si tenés tus notas, los que tomaron notas? Empecemos a hablar acerca de lo que la gracia dice. Empecemos a hablar de lo que la construcción eterna dice. Y si hoy estoy que construyo, que no construyo, que sí, que no, qué buena noche para decir basta, me dedico a construir. Señor, pongo la cabeza en la guillotina. Mirá qué oración que te estoy dando. Señor, pongo la cabeza en la guillotina y vamos a construir lo que vos definiste. Padre, no te pregunto más, me dijiste que me vaya de mi genética paterna, materna, que me vaya de la genética de la tierra. Ok, Señor, yo ya sé que ya me fui porque vos me trasladaste. Bueno, ahora yo quiero vivir conforme a esa construcción, Señor. Yo quiero vivir conforme a esa genética divina que me hizo nuevo, que me hizo una nueva expresión en la tierra. Antes, por mi genética, era una expresión de las construcciones temporales, pero por tu genética, Padre, oh Señor, soy la expresión de tu construcción eterna. Señor, si todavía no me lo creo, que tu gracia me lo haga creer, Padre. Quiero estar, Señor, bien consciente. Quiero despertar. Orá, amado, quiero despertar, Padre, a la verdad. A la verdad. A la verdad que se comió a la ficción. Yo quiero despertar, Señor, a esa verdad, a esa realidad, para que las construcciones temporales ya no gobiernen mi vida, Señor. Para que las construcciones que hay en el cielo temporal no puedan, Señor, permanecer ya sobre mí. Señor, vos sos el arquitecto y constructor. Construí, Señor. Construí Cristo en mi alma. Construí Cristo en mi mente. Construí Cristo en todo mi ser. Porque la ciudad es Cristo, amado. La ciudad cuyo arquitecto es construcción y constructor es Dios, es Cristo. Es Cristo. Él es la ciudad. Él es la plenitud. Él es todo lo que el Padre tiene para que nosotros vivamos. En Cristo. Y solo en Cristo está la realidad. Quizás hay que atravesar una cruz, pero Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos definiste, lo que vos determinaste. Así sea en mi vida, Padre. Así sea en mi vida. Así sea, Señor. Pablo le dice a los corintios, no dejes de orar, amado, amada, no dejes de orar. Lo que salga de tu boca estará bien. Lo que salga de tu boca conforme a esta palabra estará bien. Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo se declaraba perito arquitecto porque el Espíritu construía en él.
Él veía lo que el Espíritu construía. Era un traidor, si así se permite la expresión. Era alguien que traía materiales para la construcción eterna. El Espíritu construía en Pablo y él construía lo que el Espíritu construía. Él era el diseño expresado. Así será con nosotros mientras somos transformados a la imagen del Padre. Seremos el diseño de Dios expresado en la tierra. Seremos esa construcción eterna llamada iglesia. Lo que el Espíritu construye en nosotros es lo que nos habilita para construir. Amados, el Espíritu está construyendo. Estemos atentos a lo que está construyendo en nosotros, para que a esa construcción que está construyendo el Espíritu no le pongamos madera, heno, hojarasca, no le pongamos cualquier cosa para taparla, sino que podamos claramente ver, porque seremos la expresión de lo que el Espíritu construya. Y habrá autoridad en nuestra vida, en nuestra boca, en nuestro caminar en la tierra. Habrá autoridad y sujeción a Cristo de todo lo creado cuando construimos lo que el Espíritu está construyendo. Amados, Dios no está remodelando tu corazón. Dios está reformando. Les pondré un corazón de carne y les quitaré el de piedra. No es a vos y a mí. Es Él mismo. No es tu corazón y el mío. El de piedra era Adán. Era un corazón seco, imposible de dar vida, imposible de ver la realidad eterna, imposible de poder manifestar algo de Dios. Ese es el de piedra. Una piedra mojada jamás queda húmeda, porque por dentro siempre estará seca. Por eso Él dice: me pondré en ustedes, pero para una sola cosa, para mostrarles el cielo y que lo construyan en la tierra. A eso se le llama reforma. A que cuando en la tierra se construye lo del cielo, en la tierra ya lo de la tierra es dispersado. El Señor está construyendo su iglesia en nosotros para que nosotros la construyamos en la tierra. Eso derriba el poder de las construcciones de mentira y establece la verdad. Matrimonios con la verdad establecida, familias con la verdad establecida. Si no sabes qué hacer con tu hijo, no sabes qué hacer con tu hija, permití la construcción y la verdad lo convencerá. No será tu palabra, no serán tus esfuerzos, será la verdad. Lo mismo con los esposos, con las esposas, lo mismo con las finanzas, lo mismo con todo ámbito en el cual su iglesia se manifiesta. La verdad prevalecerá por sobre toda mentira. La que lo confiesa. Es verdad, Señor. Declaramos la verdad. Somos su iglesia. No soy Fernando, soy tu iglesia. Solo tu gracia me sostiene, Señor. La que muestra su amor sobre la tierra. Y te confesamos. La que lo confiesa. Y te posicionamos como Rey y Señor de esta tierra. Somos tu iglesia. La que vive, que sostiene por su gracia. Y
Señores.